El proceso del perdón es el proceso que se hace en la mente, hermanos míos. Jamás tiene que ver con la conducta. Con la conducta que tú tienes, ese no es el perdón. El que tú vayas caminando, el que tú hables y digas perdóname, no tiene nada que ver. Ese es el proceso que falsamente se nos ha explicado, se nos ha dicho que así debemos de hacerlo. Tienes que ir y pedir perdón. Ve y pídele perdón, porque si no, te vas a sentir culpable y Dios no te va a perdonar, te va a mandar directo al infierno, vas a tener culpas, etcétera. Te voy a decir algo, el perdón verdadero se encuentra aquí, en el contenido de tu mente. Allí se encuentra el verdadero perdón. Ya si tú en algún momento ya hiciste el perdón en tu mente y aún así tienes deseos de verbalmente decir, discúlpame, te pido disculpas, puedes hacerlo. No está forzosamente privado de que tú pidas perdón con tu verbo. Eso no es algo prohibido. Pero lo más importante es el perdón que se hace desde el contenido de la mente. Ese contenido, pero de tu mente. No vamos a poder controlar la mente de los hermanos, de los tomadores de decisiones. Eso es imposible. El perdón se hace en el contenido de tu mente, porque te vas a dar cuenta que uno no se encuentra en paz. ¿En dónde? En la mente. Ahí es donde no se encuentra en paz. ¿Por qué no me encuentro en paz en la mente? Porque tengo la necesidad de que alguien me perdone. Porque siento que cometí una falta, cometí un error. Entonces, en el momento preciso que tú sientes necesidad de pedir disculpas a alguien, ahí es donde se encuentra la falta de paz. Y ahí es donde tú debes de perdonar en el contenido de tu mente. Cuando eso se logra, llega la felicidad, llega la paz. Te voy a explicar rápido esto. Una experiencia personal. Una amiguita me platicaba hace ya bastantes años atrás. Yo tendría como unos 30 y tantos. Mi amiguita también. Éramos de la edad. En aquellos tiempos íbamos en la misma escuela, en la secundaria, y ella tenía un recuerdo de un amiguito que ella se comportaba muy racista cuando era niña, cuando estábamos en la secundaria. Y ella hacía bullying a ese compañerito que tenía ciertas estructuras faciales y ella no le agradaban. Entonces ella se comportaba racista con ese compañerito de escuela y lo maltrataba cada vez que podía. Y al pasar el tiempo se dio cuenta que eso le estaba haciendo triste y no sabía dónde encontrar a ese amigo para pedirle disculpas porque ella sentía una culpa terrible. Me contaba que no podía vivir, se sentía intranquila, tenía sueños de terror, de tristeza, recordando a su compañero que tanto lo lastimó. Pues ella, al perdonar en el contenido de su mente, se sanó todo. Todo se completó. ¿Por qué? Porque todos somos uno. A ella le consternaba, ¿a quién es la que le molesta? Quizá aquel compañerito cuando íbamos en la secundaria, pues se le olvidó, se lo afrontó, no tiene ningún problema, él vive su vida en donde quiera que se encuentre. No sabemos, pero posiblemente. ¿Qué pasa con la hermanita, con la compañerita que no podía vivir? Sentía que tenía una necesidad profunda de ir a pedirle disculpas, se sentía culpable. Entonces, ¿dónde puedes sanarte? ¿Para qué? Porque ¿dónde vas a encontrar al amiguito? No lo encuentro, no sé dónde vive, no sé dónde está.
donde se fue a vivir. ¿Cómo podemos sanarnos? Haciendo el perdón en el contenido de tu mente. Recuerda y sana. Date cuenta. Simplemente observa el error que cometiste y perdona. Es así de sencillo. Yo perdono, me perdono. No fue algo que yo hiciera a propósito, aunque así lo sienta. Tan solo fue un error. Fue un error que ahora me doy cuenta que no lo vuelvo a cometer. No lo quiero volver a cometer con ningún hermano. Entonces ahí es donde se sana. Ese es el verdadero perdón. Si no sientes que estás tranquila y sanada, es que no has perdonado. Necesitas perdonar. Necesitas afrontar eso, pero ¿dónde? En el contenido de tu mente. Y se puede. Si muchos han podido, tú también lo puedes. Quizá te tardes, no es de la noche a la mañana. Hay personas que lo afrontan inmediatamente, de un minuto al otro. Hay otros que duran media hora, hay otros que duran una hora, hay otros que duran un día, otros una semana, pero no pasa de ahí. Cuando tú te das cuenta y descubres y conoces que Dios no te culpa de nada. Para Dios, tú eres su hijo amado y todo esto es un sueño. Nada de lo que pase aquí es real y verdadero. Que nosotros nos creemos que es verdad, por eso nos sentimos culpables. Cuando tú descubres y te das cuenta que todo esto es un sueño, es una ilusión, y dices, wow, es una ilusión. Yo me estoy sintiendo culpable por algo que ni siquiera ocurrió. Entonces ahí es cuando se sana. Se sana todo aquello que traes cargando. Y no solo el que tú te hayas sentido culpable de haber tratado a un hermano de manera errónea, sino que todo aquello que tú sientes que te hicieron también lo sueltas. Y dices, es que esto no es real. ¿Por qué no es real? Porque Dios es amor y de ahí es donde venimos. Tú no te creaste solo. Tienes un creador y Él te ama profundamente. Para los que dicen, es que eso se escucha muy fácil, es porque todavía no profundizas en el conocimiento de Dios. Y necesitas profundizarlo para que cuando tú conoces, el perdón se facilita y se hace más sencillo, hermanos míos. Se hace más fácil perdonar. ¿Por qué? Porque si tú perdonas a alguien que te hizo algo, te estás perdonando a ti misma o a ti mismo. Esto no es difícil. Si sientes, repito, que no estás en calma, que tu mente no está en paz, ahí es donde se debe perdonar. Ahí es donde se debe de dar cuenta uno que todo esto es una ilusión, que nada de esto es real, que no debo de tomármelo tan en serio, que debo darme cuenta que todo es parte de lo mismo, todo es neutro, porque es una gran pantalla de cine, como la alegoría que yo les explicaba en videos anteriores, esa alegría del cine, en donde tú estás sentada o sentado en la butaca del cine viendo una pantalla, viendo la película del cine. Eso que se ve proyectado en la pantalla no es real. Se puede entender en el mundo que nosotros proyectamos desde nuestra mente hacia el mundo todo lo que vemos lo proyectamos. Esa es la alegoría de la proyección que está viéndose en la película de cine. Esa película no es real. No es real. Si se apaga el transmisor, el proyector, se apaga la película que estaba viendo. Pero ¿qué es lo que no se apaga? Tú, el que está sentado en la butaca.
Y ese que está sentado en la butaca es el Cristo